A pesar de nuestro pequeño tamaño relativo, siempre hablamos en Uruguay de científicos que se destacan a escala regional o global. Y es que, como dijimos en nuestro primer programa, citando a Clemente Estable, con ciencia grande no hay país pequeño. Afortunadamente, la investigación y el desarrollo no se detienen. Por eso podemos contarles hoy lo que sabemos sobre cómo se comunican las células entre sí, los trabajos destinados a desarrollar tapabocas especiales para niñas y niños, lo que está sucediendo con nuestras adicciones a lo largo de la pandemia y la inmunidad que generaron los primeros enfermos de COVID en nuestro país. Conoceremos también a una científica que defiende la celeste jugando rugby en Las Teras y volveremos a las recomendaciones de cine y ciencia. Bienvenidos a un nuevo martes de Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la ciencia y el conocimiento. El conocimiento se desarrolla de manera vertiginosa. Los límites que hace un siglo parecían infranqueables, hoy son pulverizados, con nuevas herramientas y sobre todo con conocimientos que se suman cada día. El cóctel de curiosidad, información y tecnología, junto con cierta cuota de casualidad, termina siempre por abrirnos nuevas puertas para avanzar. Juan Pablo Tosar es un investigador uruguayo que combinó esos elementos y se adentró en la búsqueda de respuestas para una pregunta específica. ¿Cómo se comunican las células entre sí? Y a partir de esa pregunta otras nuevas. ¿Podemos leer esas conversaciones entre células? ¿Hay información valiosa para nosotros en esos diálogos? ¿Podemos, por ejemplo, mejorar nuestra salud con esa información? Bueno, el doctor Tosar fue protagonista de 2 publicaciones en menos de un año en la revista Nature, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo. Le damos la bienvenida a Sobre Ciencia. Estamos en comunicación. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches Gustavo y toda la audiencia de este querido programa que es Sobre Ciencia. Una alegría poder estar aquí con todos ustedes. La alegría y el gusto es nuestro también. Juan Pablo, si bien puede parecer un poco forzada la idea, lo cierto es que en la línea de investigación en la que te has ido adentrando está descubrir y reconocer estos mecanismos que permiten que nuestras células intercambien de alguna manera información, lo que podríamos definir esquemáticamente como un diálogo. Sí, eso es correcto, digamos. Lo que buscamos es entender el rol que juegan las moléculas de ARN en lo que hace a la comunicación intercelular. O sea, el diálogo molecular entre células, diálogo que está ocurriendo en este momento entre todas las células de nuestro organismo. Claro. Conocemos cómo las células interactúan, por ejemplo las neuronas, pero estos mecanismos de comunicación por ARN son más novedosos. Claro. Además, la otra novedad, y hasta donde sé es una tendencia científica relativamente reciente, es el hallazgo de estas moléculas de ARN fuera de las células. Se supone que su lugar natural, al igual que el ADN, es dentro del cuerpo celulares. Exacto, el ARN lo estudiamos, no nosotros, sino que se lo estudia en el contexto de su rol dentro de la célula como intermediario entre el ADN y las proteínas, o sea, como molde para la fabricación de proteínas. Esa ha sido la función clásica, es la función clásica y muy importante del ARN, del llamado ARN mensajero. Pero también hay otras moléculas de ARN que son capaces de controlar estos procesos y eso, digamos, de alguna forma podemos decir que son ARN que están en la torre de control de la célula. Y más cerca del tiempo se ha visto que la célula también los libera hacia afuera, pueden salir hacia afuera de la célula, viajar por la sangre e ingresar a otras células. Por eso, como hay ARNs viajeros que viajan de una célula a otra, creemos que allí lo que está en juego es un diálogo molecular entre células, como decíamos. Está bien. Y dentro de esto, todavía un tipo más particular de ARN y que tiene que ver centralmente con los trabajos que ustedes están desarrollando allí en el Pasteur y en Facultad de Ciencias, que son algunos ARN que aparecen sin ningún tipo de protección de cobertura y que aún así sobreviven en el organismo, y ahí hay algo para develar. Sí, exacto. Todo este campo del ARN extracelular, o sea, que viaja fuera de la célula, no es un invento nuestro en absoluto. Es una disciplina, es un campo de estudio muy activo
pero nosotros hemos puesto el foco en el ARN que viaja fuera de la célula, fuera de unas cápsulas que la célula libera que se llaman exosomas. Esos exosomas son muy importantes porque el ARN es una molécula muy frágil que tiende a degradarse muy rápido. Y el medio extracelular y la sangre son muy hostiles para el ARN, tienen muchas enzimas que lo degradan. Entonces, en general, la gente cuando estudia el ARN extracelular, lo estudia, pone el foco en el ARN que está protegido dentro de esas cápsulas que son, digamos, de tamaño muy pequeño. Y lo que hace un tiempo que estamos viendo es qué pasa con el ARN que está afuera, que se podría decir ese ARN no tiene chance de sobrevivir porque estaría desnudo y por tanto sería pasible de la degradación. Con el tiempo fuimos viendo que la mayor parte del ARN extracelular está fuera de esas cápsulas e intentamos entender preguntas muy básicas como cómo hace para sobrevivir a la degradación y por qué tenemos ARN en ese lugar, y tratando de entender si efectivamente está en tránsito, en comunicación entre células y cuál es su función biológica. Todo esto en el marco, Juan Pablo, y vuelvo un poquito para atrás a lo que decías al principio, desde los años 50 es que bueno, el ADN y el ARN pasan a ser aceptados como una realidad que la comunidad científica bueno, termina por validar los estudios sobre su existencia, y a partir de allí bueno, siempre el ADN se llevó un poco la atención máxima por ser bueno, la molécula que lleva la carga genética por excelencia, y el ARN es como que está en un proceso bastante permanente de revalorización, y este tipo de trabajos van en ese sentido, y por eso también el foco de Nature en las investigaciones de ustedes, por ser ARN y por esta novedad de la que venimos hablando. Sí, es cierto que el ARN ha venido ganando mucha popularidad, pasó a ser la oveja negra de la familia de la genética, ¿sí? Con el ADN llevándose toda la atención y con razón, ¿no? Porque allí se almacena toda la información genética y vaya si eso será importante. El ARN se lo empezó a dejar de ver como un simple intermediario aburrido entre el ADN, divertido de estudiar, y las proteínas, divertidas de estudiar, el ARN haciendo poca cosa, y se empezó a ver que el ARN como molécula hace muchas funciones dentro de la célula, y ahora estamos viendo también que eso juega un rol no solo en el control de cómo las células funcionan ellas mismas, sino cómo una célula es capaz de controlar a otra. ¿Sí? Por ejemplo, cómo una célula tumoral es capaz de controlar qué genes se prenden y se apagan en una célula del sistema inmune que la atacaría, por ejemplo. Ese tipo de fenómenos creemos que allí estas moléculas de ARN pueden estar jugando un rol. Y, como bien decías, nos llena de alegría que una revista científica tan prestigiosa como es Nature haya hecho en 2 oportunidades una reseña de nuestro trabajo. Quiero aclarar simplemente que no es que nosotros hayamos publicado nuestros hallazgos científicos en dicha revista, sino que hubo un par de notas de corte más periodístico, informativo, pero bueno, no deja de ser algo que nos alegra mucho que suceda y nos da mucha visibilidad también, lo cual está bueno. Pero esa mención que haces me viene bien porque quería compartir con la gente y contigo lo que sí fue la publicación científica, la imagen de portada de una revista especializada en ARN y que eligió una ilustración que, bueno, a los ojos de los legos puede parecer bastante poco significativa, pero lo cierto es que a partir de la publicación en Nature, luego salió de preprint, que sería cuando está en revisión de pares, y llegó a la portada de esta publicación específica y global. Y ahí ustedes eligieron una ilustración que muestra ¿qué cosa? Bien, ahí lo que estoy viendo en pantalla es Nature, lo que estamos viendo es Nature, exactamente. Sí. Esa fue la primera publicación de Nature, sí. Ahí está. Ahí en realidad cuenta, como bien decía, nosotros ya habíamos puesto en un preprint, o sea, es como si fuera una especie de donde uno sube a internet los resultados de experimentación, pero eso todavía no ha pasado por un proceso de revisión por pares, etcétera. Pero una periodista de ciencias se enteró del trabajo, lo leyó, le interesó y hizo una nota, digamos, de difusión. Claro. Entonces, para nosotros fue increíble porque de la noche a la mañana, sin siquiera haber publicado el trabajo, ya de alguna forma los pares en todo el mundo se habían enterado, y en particular se había puesto el foco en el descubrimiento de los ribosomas extracelulares. Claro. Porque tratando de entender cómo esos ARN evitan ser degradados, y digamos un método justamente para congelar, evitar que el ARN se degrade, que se nos vaya de las manos, y de esa forma poder estudiar todos los ARN que una célula libera hacia afuera.
y ese método nos permitió evidenciar por primera vez la presencia de ribosomas en el medio extracelular. ¿Y por qué el ribosoma es algo, digamos, es un ARN particular? Bueno, porque es una gran maquinaria compuesta por ARN y proteínas, y porque es la fábrica de proteínas de la célula. Y hasta ese momento nadie había visualizado, nosotros tampoco, que la fábrica de proteínas de la célula pudiera encontrarse fuera de ella. Y eso inmediatamente generó un montón de preguntas de por qué tenemos, digamos, ribosomas fuera de la célula y qué roles pueden estar jugando. Que eso es, perdóname Juan Pablo, eso es lo que se ilustra, y ahora sí vemos la portada de la publicación. Recién vimos lo que fueron los dos elementos que salieron en Nature el año pasado y este año, y ahora vemos la imagen de lo que fue la publicación especializada, y esto que vos explicabas, ¿no? Los ribosomas externos, si los vemos ahora en pantalla, ahí está. Creo que es esto, ¿no? Los ribosomas y el rol de los ARNs allí. Bien, ahí eso que parece una especie de mancha verde y negra, digamos, es como luce un ribosoma, es una estructura de un ribosoma, es un dibujo esto, arriba de una capa de células. Entonces con esto buscamos representar al ribosoma existiendo fuera de la célula, y se ven por ahí unas tijeras. Esas tijeras es como representamos a esas enzimas que degradan el ARN, y allí también lo que se representa es que hay muchos ARNs que se degradan por acción de estas enzimas, pero hay otros que no. Hay otros que tienen la capacidad de asociarse consigo mismos y de esa forma resisten la degradación, y creemos que ese es uno de los mecanismos como logran viajar de un sitio a otro resistiendo o sobreviviendo la hostilidad del medio extracelular. Mientras vemos la última imagen, que es esta, Juan Pablo, y que tiene que ver ya con el ARN propiamente dicho, ¿no? Exacto, esta es una imagen de un artículo del publicado unos años antes, en 2018, donde justamente ahí lo que se ven son dos moléculas de ARN cortos, son dos pedacitos de una molécula de ARN más larga que se asocian y forman ese ARN dúplex. Así como el ADN, no sé si recordarán... es una hélice doble. Que el ADN es una hélice doble, el ARN decimos que es una hélice simple, pero hemos visto que estas moléculas de ARN pueden formar una hélice doble, y al formar una hélice doble se convierten casi que automáticamente en resistentes frente a la acción de estas enzimas que se comen el ARN simple, pero no el ARN doble. Entonces esto nos daría una explicación de cómo hace la biología para poder mandar un mensaje de una célula a la otra sin que esas moléculas que están en el medio tratando de comerse todo el ARN que salga, digamos, sin que logren su cometido, y este ARN viajero realmente pueda llegar a destino. Terminando, Juan Pablo, en los últimos 20 segundos, lo que se abre, además de reconocer estos mecanismos, también es una posibilidad de diagnóstico, ¿no? Exacto, porque como hay ARN fuera de las células, el ARN está hace millones de años, si realmente está haciendo estos mecanismos, esto está ocurriendo dentro de nuestro en este momento, más allá de su función biológica que nos interesa, también es un hecho que hay ARN en la sangre. Entonces podemos, a partir de una muestra de sangre, tomarla, o de orina, que también hay ARN, y secuenciar todos los ARN que hay en esa muestra. Independientemente de cuál es su función en la biología, podemos leerlos, porque tenemos la tecnología para hacerlo, y podemos determinar un perfil de ARNs en sangre propio, característico de una persona sana, y un perfil de ARNs en sangre característico de una persona con una cierta enfermedad, por ejemplo, un cierto tipo de cáncer. Y esto permitiría, en el futuro, esto hay que desarrollarlo, estamos trabajando en eso, lograr hacer diagnósticos tempranos de enfermedades antes de que aparezcan los síntomas, a partir de muestras que voluntariamente uno pudiera anualmente, por ejemplo, exponerse a este tipo de análisis y encontrar esas moléculas, digamos, de ARN, en principio porque es donde ponemos el foco, pero podrían ser otro tipo de moléculas también, que nos hablen de una posible enfermedad, y bueno, allí esa persona se la estudiaría más a fondo. Así que, como muchas veces, los límites entre la ciencia básica guiada por curiosidad y la ciencia más aplicada con un impacto fuerte en salud son difusos, porque los temas que subyacen son los mismos muchas veces. Juan Pablo Tosar, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos. Hay un montón de otras cosas para otras oportunidades, y seguramente cuando esto siga avanzando volveremos a conversar. Bueno, un fuerte abrazo y volveremos a conversar cuando ustedes lo dispongan. Estamos a la orden. Felicitaciones y hasta pronto. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en Sobre Ciencia y nos vamos a meter en otra dimensión del conocimiento, y ahora vamos a hablar un poquito de pandemia, pero no específicamente de las enfermedades o de la COVID-19, sino todo lo que nos genera y nos generó este año y tanto que llevamos viviendo bajo la amenaza, con confinamientos, con preocupación, con miedos. Hay una investigación que ya lleva en marcha su segunda edición, encabezada entre otros por el doctor en psicología Paul Ruiz, que indagó y sigue indagando a los uruguayos sobre los consumos de
de sustancias a lo largo de la pandemia. Vamos a hablar de eso y sobre todo cómo se interpretan los resultados. Estamos en comunicación. Paul Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido a Sobre Ciencia. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Paul, ustedes pusieron online una encuesta el año pasado, a poco de que arrancaron las medidas de confinamiento y demás. Están repitiendo, ya cerrando una segunda etapa. ¿Qué pasó con las adicciones, sobre todo aquí en Uruguay en este tiempo? Bueno, acá en Uruguay pasaron cosas interesantes. Una de las cosas que logramos hacer fue un seguimiento bastante claro y específico sobre el consumo de drogas, desde la emergencia sanitaria declarada el año pasado. Al principio, como tú dijiste, ya a los pocos días, una semana, 10 días, estábamos lanzando la primera encuesta sobre consumo de drogas. Duró un mes más o menos, tuvo mucha difusión y la completó muchas personas. Ahora, un año después, estamos haciendo la segunda encuesta, o sea, un año después de la emergencia, la segunda encuesta sobre consumo. Y a su vez, en ese espacio que se generó de un año, en la Facultad de Psicología, un grupo de colegas, encabezados por Hugo Selma, Gabriela Fernández, Vicente Chirulo, Federico Montero, Valentina Paz, un grupo de colegas muy informados, hicieron una encuesta sobre salud mental y ahí además pudimos poner algunas preguntas sobre consumo de sustancias. Y entonces tenemos como un recorrido bastante claro desde casi el inicio de la pandemia hasta ahora sobre cómo se ha dado la evolución del consumo de sustancias. Nosotros ahora estamos organizando las primeras jornadas virtuales sobre consumo de drogas en Uruguay. Paul, que va a ser virtual por el contexto. Sí. Uno podría pensar que en una primera etapa el solo hecho del encierro, de lo que fueron aquellos primeros meses, ya generaba por el propio ocio y por el propio aburrimiento un aumento en el consumo. Pero después aparecieron otras sensaciones, ¿no? Como el temor, la ansiedad, la preocupación, en algún caso el propio hecho de contraer la enfermedad. Todo esto termina dando por resultado que nos volcamos a cada uno a su manera a un mayor consumo de sustancias. Eso es puramente teoría de la automedicación. O sea, nosotros sentimos cosas, nos pasan cosas durante la pandemia, asociado a un montón de elementos que pueden ser tipo de aislamiento que se hace, cuántas horas estás aislado, qué es lo que hay en el lugar donde estás aislado y cosas por el estilo. Y todo eso repercute en una sensación interna que muchas veces se vincula con un aumento de ansiedad, por ejemplo, y ahí uno puede recurrir a consumir una droga que quizás antes no consumía porque no estaba aislado y tiene acceso a una hora o en un momento que antes no era común. Claro. Así fue como pudimos reportar, por ejemplo, que casi un 30% de las personas en Uruguay aumentaron el volumen de su principal droga cuando recién arrancó la pandemia. Claro, ahí está. Si te parece, podemos repasar algunos de los números o de los resultados que tuvieron, sobre todo el primer informe. El segundo todavía no tiene números, ¿no? O también ya... En el segundo estamos procesando algunas cosas porque fuimos mucho más finos, por ejemplo, con los volúmenes, con los gramos de marihuana que se fuman, fuimos mucho más finos y eso llevó un tiempito más de trabajo. Lo que sí, hay datos un poco más globales, como uno que es muy interesante, y es que el 11.5% de las personas volvieron a consumir una droga que habían dejado de consumir. ¿Tá? Desde el punto de vista de la salud pública, de la prevención, del tratamiento, de las políticas públicas de salud, es un factor súper importante a considerar, ¿verdad? Porque si tú sabes que una población en Uruguay, aproximadamente el 11% de las personas volvieron a consumir algo que habían dejado de consumir, eso puede ser una recaída, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la salud mental, el consumo de drogas también está incluido en la perspectiva. A veces se repite mucho ansiedad, depresión, ideas suicidas. Perfecto, con todas esas variables se vincula el consumo de sustancias. Y a veces justamente el consumo de sustancias es una puerta de entrada para poder entender factores como ansiedad aumentada, depresión aumentada, ideas de autoeliminación o cosas vinculadas. Dijiste que algo más del 30% había aumentado su consumo de sustancias, un 11,5% había vuelto a consumir sustancias que había dejado. ¿Qué otros números tenemos, por ejemplo, en cuanto a probar sustancias nuevas? En el inicio de la pandemia, el 5.6%, si no recuerdo mal, había empezado a consumir una droga que antes no consumía. Siendo las más comunes la marihuana y los psicofármacos.
¿tá? O sea, que esas personas que dijeron, que declararon haber empezado a consumir una droga que antes no consumía, una droga nueva, esa droga usualmente la marihuana y psicofármacos. Y hubo... Sí, te escucho. Bien, ¿no? Que esto que podemos estar un rato largo discutiendo por qué marihuana y psicofármacos. Sobre todo porque la medicalización, el acceso en determinada forma a los psicofármacos, se supone que las personas deberían tener recetas médicas, no siempre pasa, claro. Cómo se accede, de dónde están, esto de que conozco a alguien que probó un tipo de psicofármaco, tuvo X efectos y yo lo intento buscar, eso es automedicación. Claro. Está bien. Paul, ¿cuáles fueron las sustancias que más aumentaron su consumo en este tiempo? Justamente las sustancias que más aumentaron son las que tienen algún tipo de vínculo con ser depresoras o ansiolíticas, ¿sí? El alcohol, la marihuana, el tabaco y los psicofármacos fueron básicamente las 4 drogas más importantes que aumentaron su consumo. Está bien. Para redondear esta charla y a cuenta de que tendremos después los resultados finos, como decías vos, de la segunda encuesta, ¿qué nos dice en términos de salud pública? Algo adelantaste recién ya, pero en una mirada global. Lo que a mí se me hace muy importante recalcar con todo esto es que los valores que dan los sondeos son bastante altos. Eso quiere decir que hay muchas personas en la población uruguaya que están consumiendo drogas en un formato problemático o excesivo, que es absolutamente importante y necesario que todos nosotros hagamos un registro de la cantidad y el tipo de droga que consumimos para saber más o menos dónde estamos con el consumo. Y por supuesto, además de las cosas que yo puedo hacer para cuidarme, es necesario que las autoridades vinculadas con la salud y con la salud mental hagan algún tipo de estrategia para poder abordar este tema. Por ejemplo, las recaídas en el consumo. Está bien. Doctor en psicología Paul Ruiz, investigador de la Universidad de la República, muchas gracias por hoy y, como dije, continuamos más adelante. A las órdenes. Hasta pronto. Primera pausa en Sobreciencia. A la vuelta sumamos a Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld. Ya volvemos. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Segundo bloque de Sobreciencia y vamos a comenzar dando la bienvenida, incorporando a través del Zoom, como corresponde a la nueva normalidad, a Alexandra Perrone. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Sabés qué me quedé pensando? Justo veníamos de la tanda con esa frase, usar tapabocas siempre. No es tan fácil. No, y hay una mirada ahora de docentes y estudiantes de la Escuela Universitaria, el Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Bueno, justamente ellos estuvieron pensando y trabajando en desarrollar y validar un tapabocas para niños para avanzar hacia la presencialidad en las escuelas. Está bien, y justamente eso, ¿no? El usar tapabocas siempre, tanto para niñas como para niños, puede ser bastante pesado, hablando de las horas, ¿no? Que están compartiendo el salón y demás cuando vuelvan a clases. Claro, exactamente. Y bueno, justamente ellos lo que vieron fue que actualmente los tapabocas que vemos por ahí que usan los niños, no tienen especificaciones en relación a la composición, a la respirabilidad. Claro. Y bueno, justamente ellos lo desarrollaron, este diseño. Vamos a estar viendo lo que nos contaba Lucrecia de León, que es diseñadora industrial. Y bueno, ellos nos contaban, cómo buscaron este material específico, para que además lo que ellos querían era que fuera un material que estuviera al alcance de todos, en todo el país, que se pudiera desarrollar, que esté al alcance de todo el país y que cualquiera lo pueda hacer. ¿Vemos la primera parte del informe?
Soy Lucrecia de León, soy diseñadora industrial y docente de la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de UDELAR. La sinergia entre la Escuela Universitaria Centro de Diseño y la Facultad de Ingeniería surge el año pasado con una serie grande de proyectos vinculados con el COVID-19 que se fueron desarrollando por iniciativa propia de los distintos equipos docentes. Y bueno, en este distinto trabajar, se generaron, por ejemplo, proyectos de respiradores, proyectos de hisopos y distintos proyectos relacionados con los tapabocas. Uno de esos proyectos fue un video que hicimos, un tutorial rápido para hacer un tapabocas con lo que uno tuviese en la casa. En ese caso lo hicimos con la manga de una remera. El equipo puntual del Centro de Diseño y de la FADU siguió trabajando con el desarrollo del tapabocas UDELAR, que es el tapabocas con el que pueden llegar a ver generalmente al rector o incluso a Radi. Y en esta sinergia surgió la inquietud y la iniciativa, tanto por compañeros de ingeniería como por compañeros de la escuela, de desarrollar algo específico para la infancia, sobre todo para la escuela pública, pensando en la escuela pública y pensando en el retorno de la presencialidad. Intentamos hacer una mejora de ese tapabocas y trabajamos el tema de la escala de talles y bueno, también en el ensayo de ese tapabocas, en lograr validarlo, y acá es cuando trabajamos bien en conjunto con los compañeros de Facultad de Ingeniería. Incorporamos un elemento a nuestra vida, ¿no? El tapabocas, y también lo incorporamos al conocimiento científico. Exactamente. Este tapabocas que desarrollaron ellos es de denim, que es ¿cómo se le llama? Al jean, que es 100% algodón, y que Lucrecia nos explicaba que son textiles de materiales naturales donde el virus vive menos tiempo, ¿no? Por eso son de jean y son más respirables, son de algodón. Bueno, en el INFIA nos explicaron y nos contaron cómo validaron este tapaboca. Ellos hicieron la replicación de un estornudo, hicieron una prueba de visualización y bueno, allí compararon cuál era el desempeño de las mascarillas, cómo era un estornudo con y sin mascarillas aproximadamente de un niño de 8 años. Y para la medición de la curva de ese estornudo, liberaron aire comprimido, controlaron los tiempos de apertura de una válvula neumática y utilizaron talco. Estuvimos hablando con Agustín Freitas y con Víctor Silveira del INFIA. Ellos nos contaban cómo hicieron esta validación. Vemos la segunda parte del informe. Desde parte del INFIA intentamos colaborar con el desarrollo de un ensayo para evaluar el desempeño de esos tapabocas. Para comenzar a plantear ese ensayo, empezamos a arreglar un poquito de bibliografía y demás y ver cuál sería el caso más extremo al que estaría expuesto ese tapabocas. Y bueno, empezamos a ver información que apuntaba hacia que el estornudo era el caso más extremo. Teníamos 4 planos distintos, 2 por delante y 2 por detrás del maniquí, y un plano transversal que pasa por el centro de la boca. Y luego repetir ese proceso para los 2 diseños que hablamos, además de un tapabocas descartable y bueno, las pruebas para un estornudo sin utilizar ningún tapabocas. En el resultado de nuestras pruebas vimos que el ajuste del tapabocas y el uso de clip nasal y demás ayuda a mitigar la dispersión de esas partículas del estornudo. También demostramos que el uso de tapabocas, de que viene siendo relativizado por muchas personas, termina siendo importante dado que frena el flujo y también no permite de que llegue a tanta distancia
desde el emisor. Dos cosas muy breves, Alexandra. Primero, contarle a la gente que esa cosa gigante que se veía atrás de los dos entrevistados es el túnel de viento de allí del INFIA, que cuando vuelva a Ingeniería de Muestra Presencial les recomiendo que vayan a los que no lo conocen, ¿no? Sí, vamos a hacer más adelante un informe sobre el túnel del viento, sobre lo que se hace allí en el INFIA, que la verdad que es muy interesante de contar y de mostrar. Y bueno, ellos hicieron la prueba, la validación de este tapabocas allí en el INFIA. Bueno, Lucrecia nos contaba qué características tiene y en qué está el proyecto y cuáles son los objetivos. Lo vemos y cerramos el informe. El tapabocas se caracteriza por ser 100% algodón, por estar hecho en una sola pieza. También tiene una pieza nasal y tiene una morfología que permite una buena respirabilidad y permite que los lentes no se empañen, que era algo fundamental, sobre todo para ser inclusivos en la infancia. Bueno, nosotros estamos en la etapa final del desarrollo. Ahora tenemos que hacer la validación de uso en los niños escolares, que un poco la pandemia nos cortó esto, pero nuestro objetivo final es poder hacer un tutorial para la fácil elaboración de este tapabocas. Y bueno, también los materiales que nosotros utilizamos son fáciles de conseguir en todo el territorio nacional. Entonces la idea es que, bueno, lo ideal sería que a nivel gobierno, pero pueden ser distintas posibilidades, que las propias comisiones fomentos gestionen la producción de estos tapabocas, o si no, que quien tenga habilidades productivas los pueda desarrollar, o cada uno también desarrollarlos en su casa. Cuando terminamos el segmento anterior te dije dos cosas, Alexandra. La primera es el túnel de viento y la segunda es la maravilla de ver la ciencia aplicada en algo que uno piensa, ¿no? Es un pedazo de tela atado a las orejas y sin embargo, mira todo el estudio que tiene, ¿no? Así es, Lucrecia nos contaba, bueno, que en la etapa en que están ahora falta el testeo en niños durante la jornada escolar, pero ya está coordinado para hacer ese testeo en una escuela pública cuando vuelva a la presencialidad. Muy bien, y cuando se pueda liberar los planos y saber cómo se consigue, se lo vamos a contar a la gente. Gracias por hoy. Hasta luego, hasta el martes que viene. Alexandra Perrone, nos vemos y ahora, bueno, cambiamos un poco el eje, seguimos hablando de ciencia. Vamos a volver a un segmento que nos gusta mucho, que es Mentes en Juego. Daniela Hirschfeld, estás por ahí, ¿cómo andás? Muy buenas noches, bienvenida de nuevo a Sobre Ciencia. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos. Y bueno, como bien dijiste, hoy volvemos con el segmento Mentes en Juego. Tuvimos en la primera edición a Nicolás Bagatini, el psicoterapeuta y músico, y hoy vamos a conocer a otra, en este caso una investigadora, que combina otro hobby. Vamos a conocer a María Eugenia Cruces, que es bioquímica, investigadora del Instituto Pasteur, y además deportista, de un deporte bien peculiar si pensamos en mujeres, ¿no? Sí, acá hay un montón de particularidades tal cual, ¿no? Yo, por ejemplo, pensar en las teras, ¿no? Ya vos decís, lo tiene como hobby, en cualquier momento tiene que ir a jugar un mundial o algo y bueno, ¿y ahí? Exacto, exacto. Bueno, María Eugenia es una chica muy joven que el año pasado formó parte incluso de equipos de científicos que tuvieron nada menos que la responsabilidad de ir a crear laboratorios para diagnóstico de COVID en hospitales públicos, para que los hospitales pudieran hacer diagnóstico, y en el mismo momento también tenía que ser la capitana de la selección femenina de rugby, que como dijiste se llama Las Teras. O sea que tenía una responsabilidad bien importante. Bueno, ¿cómo combina esto? ¿Cómo surgió la ciencia? ¿Cómo surgió el interés en el deporte? Lo vamos a ver. Y vamos a conocer primero a María Eugenia, la científica, ¿te parece? Perfecto, excelente. ¿Lo vemos? Lo vemos. Soy María Eugenia Cruces, soy investigadora del Instituto Pasteur y jugadora de la selección de rugby femenina del Uruguay. Desde chiquita siempre fui como muy curiosa por entender todo, cómo funcionaba todo y
y todo me tenían que explicar por qué. Pues en la adolescencia también me llevaba algunos problemas porque me tenían que justificar todo, explicar todo. Y en particular, cuando estaba en sexto de liceo, un profesor de física me invitó que con el grupo de quinto iban a ir a la Facultad de Ciencias y al Instituto Pasteur. Y a él le parecía que me podía interesar ese paseo. Y fui, y me acuerdo que cuando entré al instituto dije, yo quiero trabajar acá. Y bueno, después terminé el liceo y en realidad me inscribí en licenciatura en biología, pero también me inscribí en licenciatura en bioquímica por curiosidad. Y con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba más toda esa parte, capaz más micro, y me decidí por la bioquímica. Entonces me recibí de licenciada en bioquímica por la Facultad de Ciencias. Y bueno, ahí arrancó mi camino por las ciencias, capaz. Después de recibirme, entré en el instituto a empezar a hacer mi maestría en biología celular y molecular, y hasta el día de hoy estoy trabajando ahí. El año pasado me tocó estar ahí y pude involucrarme con todo el tema de la pandemia y un montón de cosas que se hicieron en el instituto. Interesante, Daniela, ver cómo en la cancha del Charrúa se habla de ciencia, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ese es, ella entró a la cancha ese día y dijo, ay, cómo extraño, porque por supuesto con la pandemia han tenido que disminuirlas o directamente no poder hacer entrenamientos ni partidos desde un tiempo a esta parte. Entonces la verdad que extraña el deporte que, como ella cuenta, está presente desde chica. Ahora ella lo va a contar un poquito más, pero la verdad que conocer a María Eugenia también es conocer todo un mundo del deportivo, ¿no? Yo la verdad que no sabía que en el rugby femenino hay 2 equipos que disputan el campeonato, que todos los años además disputan varios sudamericanos y que tienen hasta una manager, ¿no? Las teras tienen una manager, Nitzia Formoso, que se encarga junto al equipo técnico de hacer un montón de cosas y organizar estos torneos. Pero bueno, María Eugenia ahora nos va a contar un poco entonces cómo llegó a este deporte tan peculiar. Excelente, vemos la segunda parte del informe entonces. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvimos. Más rápidas. Mejores. Más fuertes. Siempre fui una niña muy activa, muy hiperactiva. Mi madre dice que era un problema a la hora de dormir, me ponía a saltar la cuerda o a bailar. Y bueno, por eso siempre estuve cambiando de un deporte al otro. Toda mi vida nunca estuve sin hacer deporte. Me di cuenta que me gustaban un montón los deportes en equipo, mucho más que individual. De hecho, me acuerdo que cuando hacía atletismo me gustaba posta. Y bueno, cuando arranqué la facultad, yo me acuerdo que estaba muy metida con la facultad y en ese momento estaba jugando al handball, pero como hobby. Una amiga, Luchi, me dijo que el hermano jugaba al rugby en círculo de tenis y que se estaba arrancando el femenino. Yo no conocía a nadie que jugaba al rugby, no sabía nada y menos que existía femenino. Fui y y hasta el día de hoy sigo, no volví a cambiar de deporte. Me encantó y bueno, me fui metiendo cada vez más. Al principio arranqué realmente como hobby y cada vez me fui involucrando más. Y terminé jugando en la selección y me tocó asumir el rol de capitana. Y bueno, eso. Cuando me toca decir que juego al rugby, enseguida me preguntan, ¿vos jugás al rugby? ¿Existe rugby femenino? ¿Existe en Uruguay? Sí, todo eso sí. Y bueno, para mí tiene mucho para darle a las mujeres el deporte, porque creo que nos enseña que somos fuertes y que nos vamos a caer y tenemos la fuerza para volver a levantarnos, que podemos apoyarnos en nuestras compañeras y bueno, también creo que las mujeres tenemos mucho para aportarle al deporte también. Como en
muchas cosas. La diversidad suma. Me encantaría que hubiese mucho más niñas jugando, que no es una realidad hoy en día en Uruguay. No se ofrece a las niñas que jueguen al rugby. No es un deporte violento, es un deporte de contacto, como muchos otros. Y muchas veces creo que te enseña, por lo menos a mí, que de chica también me enojaba un montón y ponerte en esas situaciones que capaz que te molestás y aprender a que, bueno, estás dentro de la cancha, dentro de determinadas formas y hay maneras sanas y con cuidados de practicar el deporte. Poco para agregar, ¿no? Más allá de lo lindo, la buena cosa que transmite ver esto, ¿no? Un deporte que, bueno, es tomado apropiado y es excelente ver cómo conviven las dos disciplinas, ¿no? En alguien como ella y como tantos. Exacto, bueno, eso es lo que queda de estos dos roles, lo que queda es ver cómo se combinan, ¿no? Porque tanto la ciencia como el deporte de María Eugenia están muy presentes en su vida y requieren mucho compromiso, ¿no? O sea, estar al frente de un equipo para formar un laboratorio de diagnóstico o ser la capitana de las telas requiere mucho compromiso. Pero lo que pasa con estos científicos que tienen un hobby bien diferente a su área de trabajo es que siempre sienten que uno retroalimenta al otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que le hicimos a María Eugenia para que cuente cómo es el vínculo entonces entre la ciencia y el rugby y qué les da uno del otro a ella, para hacerla a ella misma. Vemos el último tramo del informe. Para conectar la ciencia y el rugby en realidad me enseñó a la importancia del equipo, a nutrirme de las fortalezas del otro, a crecer con eso y a la vez a aprender qué tengo yo para aportar. Y eso creo que se me hizo fácil trasladarlo a la ciencia después. Y aprendí que la ciencia es muy colaborativa, ¿no? Esa imagen del científico solo no es real. Me tocó el año pasado vivir la pandemia y ahí se puso muy a la vista eso, porque de un momento a otro cada uno puso lo que tenía para dar y bueno, entre todos se pudo construir algo con un bien común. Y por otro lado, de la ciencia en el rugby creo que lo aplico mucho en el entrenamiento. Me doy cuenta que a veces si quiero mejorar algo empiezo a ser muy metódica y modificar variable a variable y ver cómo voy mejorando en ese proceso, observando a alguien que quizás, a alguna compañera que le salga bien algo en lo que yo quiera trabajar y ver cómo puedo aplicarlo yo. Y ahí a veces me río de mí misma porque digo que tengo la cabecita muy científica hasta en eso. Un placer, Daniela. La verdad, es un gusto compartir este tipo de notas. La verdad que sí, porque ahí se ve como realmente ese estereotipo del científico que se arrastra desde hace décadas ya no es tal y que realmente todo lo que hacen fuera de la ciencia repercute en un mejor trabajo científico. Así que, bueno, vamos a seguir conociendo a estos científicos con hobbies interesantes en el futuro. Gracias, Daniela Hirschfeld. Hasta pronto, hasta el martes que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a hablar de inmunidad de COVID y volvemos con películas. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre.
Último tramo de Sobre Ciencia esta noche y vamos a dedicar este segmento, entre otras cosas, a hablar de la enfermedad de COVID-19, de la afectación por el nuevo coronavirus, pero sobre todo de algo que se ha podido ir investigando a medida que pasó el tiempo, y es saber qué pasa, por ejemplo, con la inmunidad de las personas que contrajeron en su momento la enfermedad y qué pasa también con la inmunidad de quienes han ido recibiendo las vacunas y ha ido transcurriendo el tiempo, pero sobre todo los primeros, ¿no? Saber qué pasó luego de un año. Vamos a conversar con el doctor Gualberto González, quien es profesor titular de Inmunología de Facultad de Química de Universidad de la República. También es integrante del Grupo ad hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Doctor González, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por estos minutos. Doctor González, ustedes tuvieron la idea y la buena predisposición de conseguir muestras de las primeras personas que contrajeron coronavirus y hacer un seguimiento a partir de eso en el tiempo. Es así, eso fue parte del desarrollo de los test serológicos, que fue un emprendimiento en el cual yo también participé, junto con el doctor Otto Pritsch del Instituto Pasteur. Y bueno, como parte para ese desarrollo necesitamos contar con sueros de pacientes que habían cursado la enfermedad, y algunos de esos pacientes han sido pacientes para a lo largo del año ir suministrando muestras y que pudiéramos seguir cómo evolucionaba la concentración de anticuerpos en su sangre. Claro. Y eso nos ha permitido ver que a lo largo del año estos anticuerpos se mantienen, o sea, hay una caída significativa en los 2-3 primeros meses, pero luego se estabilizan y quedan valores bastante altos. No estamos hablando de una inmunidad plena, pero sí de una resistencia a reinfecciones, ¿es correcto decirlo así? Bueno, más o menos. A ver, los pacientes que se han infectado tienen una muy buena protección en general. Bien. Los datos que sabemos de poblaciones en general muestran que en una ventana de 6 meses la protección que tienen estos pacientes es el equivalente hasta un 80-84%. En promedio, ¿verdad? Lo que tiene es muy desparejo. Algunos pacientes tienen poquita respuesta, otros tienen mucha respuesta. Los que tienen mucha respuesta seguro son los que están más protegidos y los otros van a estar menos protegidos. Pero el porcentaje de reinfección es bajo, digamos. En ese periodo, 1 de cada 100 o 0,5, uno de cada 200, digamos, se puede llegar a infectar. Doctor, esta diferencia en cuanto a la respuesta inmune del organismo, ¿tiene que ver, como se especuló en algún momento, con el grado de virulencia cuando atravesó la enfermedad? Sí, definitivamente. Los pacientes que tienen una enfermedad más severa tienen una respuesta más potente. Ajá. Eso es un ejemplo que ya hemos usado, es como funciona parecido como es la memoria cognitiva. Si uno tuvo un evento muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, lo tuvo por atropellar un camión, eso lo vamos a recordar cuando pasemos por esa esquina. En cambio, si en esa esquina nos chocamos el hombro con alguien hoy, no nos vamos a acordar. La semana que viene no nos va a decir nada. Claro. La memoria tecnológica funciona en forma parecida. Cuando el impacto de la enfermedad es más fuerte, la permanencia es mayor. Excelente. Doctor, ¿y qué pasa con las vacunas? ¿Es el mismo proceso? ¿Se generan respuestas similares? Sí, las vacunas justamente es engañar al sistema inmune para hacerle creer que está enfrentando una infección y que por lo tanto pongan en marcha su maquinaria de protección. Y bueno, ya hay vacunas que lo han logrado muy bien. Tenemos el caso de la vacuna de Pfizer, que se usa en nuestro país y que es similar a la vacuna de Moderna, que son vacunas realmente muy potentes, en las cuales hay una fuerte respuesta de anticuerpos y de otros tipos de la respuesta inmune, que son las células T, que saben buscar las células que están infectadas y destruirlas. De tal forma que la respuesta que dan las vacunas, algunas de ellas es muy potente, y incluso esta vacuna que estamos mencionando, el promedio de protección que da es un poquito por arriba o similar o por arriba de lo que es la infección natural de las personas que están más protegidas. De todos modos, le quería preguntar porque me surgió la duda, ¿las personas que padecieron la enfermedad podrían omitir la vacuna? No, lo que se recomienda es
por la misma razón que decíamos, que no sabemos exactamente qué tan buena es la protección, lo que estamos recomendando es que se vacunen de todas formas. Correcto. Esto sin duda les va a reforzar la inmunidad. Aquel que ya la tenía muy bien la va a tener mucho mejor. Y los que la tenían floja la vamos a llevar a ese nivel que queremos parejos de toda la población con un grado de inmunidad similar. Me quedé pensando, usted me hizo mención explícita a la vacuna de Pfizer y bueno, también la de Moderna. Tenemos estudios en Chile sobre la vacuna Sinovac, pero no sé si ustedes han podido ya generar algún tipo de información en ese sentido. Bueno, está en proceso. Los datos de la vacuna de Sinovac en general son menores, siempre han sido... hay más estudios que nos llegan de las vacunas como Pfizer y Moderna, son menores los datos de Sinovac, pero sí datos de la aplicación en la vida real, tanto en Brasil como en Chile. En Chile se encontraron valores de protección un poquito por encima de los que se habían visto en el estudio inicial de fase 3 en Brasil. Eso es una buena noticia. En Brasil todavía está un poquito confuso cómo es la aplicación en la vida real en relación con la cepa P1. Claro. La cepa P1, como ustedes saben, es una cepa que en Brasil empezó a aparecer hacia finales del año y que ahora es dominante, como lo es también en Uruguay. Y las variantes suelen, bueno, estamos viendo que algunas variantes pueden evadir parte de la respuesta. No todas, pero parte de la respuesta. A eso iba, con eso quería ir redondeando la charla. ¿Qué pasa tanto con la inmunidad natural como la de las vacunas y las diferentes variantes del virus? Bueno, eso que decíamos, o sea, las variantes hacen, por errores que hace, cuando se están reproduciendo el virus es muy preciso en cómo se reproduce, hace copias perfectas de sí mismo, pero de vez en cuando se equivoca al generar su material genético. Eso produce un cambio que la mayoría de las veces es malo para el virus es inviable. Si eso mejora el virus, la capacidad de reproducirse, la capacidad de infectar, eso es bueno para el virus. Si además le mejora el virus la capacidad de evadir la respuesta inmune, tiene todavía una ventaja mayor. Y entre las variantes hay diferencias en ese sentido. Algunas variantes evaden mejor la respuesta inmune que otras. Por suerte, la cepa P1 no es de las peores en ese sentido. La peor en ese sentido es la cepa sudafricana. Pero la P1, digamos que es como si un individuo que está vacunado o que tiene infección natural tiene un descenso como de 3 veces en su capacidad de enfrentarse al virus. Eso es lo que muestran los experimentos en el laboratorio, en lo que se llama experimentos in vitro. En la vida real tenemos que conocer un poco más. A nivel país se están organizando estudios del Ministerio para monitorear el nivel de anticuerpos de los pacientes y también van a surgir los datos, ¿no? Vamos a tener los datos de las personas que se reinfectan, con qué estaban vacunadas y con qué cepas infectaron. Esa información se va a generar pronto. Doctor Gualberto González, queda claro que esta conversación termina en puntos suspensivos y con estos datos que nos promete volveremos a hablar un poco más adelante. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, un placer, buenas noches. Bueno, y nosotros llegamos al cierre de este Sobre Ciencia de hoy. Como les decíamos cuando volvíamos de la pausa, nos volvemos a ir con películas. Otra vez el aporte de nuestro amigo, nuestro compañero de la casa también, Wilmar Umpierres, quien nos recomienda otras películas para ver online que combinan cine y ciencia. Nosotros nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Tonight, we've got a rather different program for you. I am David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.
David Attenborough, La vida en nuestro planeta, así se llama esta película, este documental, tiene a David Attenborough como eje de este relato. Este hombre, que es uno de los mayores divulgadores científicos de la televisión inglesa, es hermano además del actor y director Richard Attenborough. Y bueno, este hombre, que como científico ha sido además uno de los divulgadores naturalistas más conocidos de la televisión y es considerado uno de los pioneros en documentales sobre la naturaleza y la ciencia, y ha escrito y presentado además casi una decena de series. Hizo también posible que se vea prácticamente cualquier aspecto de la vida sobre la Tierra. Es un personaje absolutamente extraordinario y que se puede encontrar casi que toda su obra en Netflix en estos días. And I'm going to tell you how. What did you do during the war? I worked in a radio factory. What did you really do during the war? Descifrando Enigma o The Imitation Game, otra película británica dirigida en este caso por Morten Tyrium, es la biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis que contenía la máquina Enigma, lo que determinó de alguna manera el devenir de la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados. Lejos de ser admirado como un héroe en su momento, bueno, Turing fue acusado y juzgado por su condición de homosexual en el año 1952, y esta película que protagoniza Benedict Cumberbatch define muy bien lo que es la vida de Turing, una descripción muy milimétrica de la sociedad británica de aquella época y los logros de Turing como matemático.